Hola, buenos días. Pertenecemos al grupo de trabajo de MDR de este colegio. Bueno, nos presentamos, ¿no, Silvia? ¿Sí? Buenos días, yo soy Silvia Pedreira, soy terapeuta MDR y trabajo actualmente en Actúa Prosperidad con Nuria y en el Centro Clave de Psicología y Aprendizaje. Muy bien. Gracias, Silvia. Mi nombre es Nuria Codón, soy socia fundadora del Instituto Europeo de Inteligencia Emocional, directora de Actúa Prosperidad, ¿vale? Y psicóloga, y desde hace aproximadamente 8 años terapeuta MDR. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Nuestra presentación es trauma como elemento transdiagnóstico. ¿Vale? Vamos a ver un poquito lo que tenemos ahí. ¿Vale? Vale, importante que, ya sabéis que tenéis un chat, podéis ahí realizar cualquier pregunta o sugerencia e intentaremos reservar un ratito al final para resolver todas las cuestiones. Bueno, aquí tenemos un pequeño índice para que sepáis más o menos por dónde van a ir los contenidos de esta charla. Hablaremos primero de lo que es el trauma, que sabemos que puede haber distintas definiciones según los manuales y el enfoque con el que trabajemos. También definiremos lo que es transdiagnóstico, ¿no? que quizás se nos escapa un poco exactamente a qué se refiere este término y es muy importante. Explicaremos el modelo PAI, que es el que está en la base del abordaje MDR y es importante para entender cómo el MDR puede ayudarnos a enfocar la terapia desde este punto de vista transdiagnóstico. Hablaremos un poquito de MDR, ya han hablado nuestras compañeras en la ponencia anterior más en profundidad, pero bueno, resumiremos un poquito porque es una herramienta transdiagnóstica. Pondremos algunos estudios ejemplificativos sobre cómo el trauma es uno de estos elementos transdiagnósticos, algunas conclusiones para aclarar todos los contenidos y la bibliografía para que quien quiera pueda revisarla más adelante. Muy bien, pues vamos al lío, ¿no? Antes de entrar en materia más específicamente, sí que me gustaría decir que en esta presentación vamos a definir el trauma de forma más amplia, ¿no? El trauma realmente se refiere a experiencias que nos impactan muy profundamente a la salud emocional y psicológica, alterando nuestra forma de entender y procesar el mundo. El trauma es como una huella en la mente y en el cuerpo, y en esto vamos a profundizar. Es una respuesta adaptativa a eventos difíciles o externos que dejan huellas, como decimos, tanto en la mente como en el cuerpo. Este aspecto va a ser muy útil para entender que puede influir en múltiples áreas de la vida, sin precisar cada posible consecuencia, ¿no? A ello. Así que el papel transdiagnóstico, que menuda palabreja, transdiagnóstico, señala que el trauma actúa como un elemento transversal, ¿vale? Lo que significa que puede contribuir a una numerosa variedad de problemas de salud mental, ¿vale? Desde la ansiedad, la depresión, hasta dificultades relacionales. Bueno, esto ayuda a ilustrar esta importancia del trauma sin profundizar en cómo afecta a cada diagnóstico en específico, ¿no? Al normalizar esta experiencia de trauma, ¿no? nos introduce la idea de que el trauma es mucho más común de lo que creemos, ¿no? Y que todas las personas en algún momento de su vida podrían experimentar, ¿no? un trauma. Vale, ahora sí, entramos. Hemos puesto 3 definiciones de diferentes estamentos. La APA es uno de ellos para definir el trauma. ¿Vale? Decimos que el trauma es una respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, un crimen, un desastre natural, abuso físico o emocional, negligencia, haber vivido o presenciado violencia, la muerte de un ser querido, una guerra, etc., inmediatamente después del evento. Es habitual sentir conmoción y negación. Las reacciones a largo plazo incluyen emociones impredecibles, recuerdos, relaciones tensas e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza, náuseas, etcétera, etcétera. La siguiente definición es la del DSM-5,
¿vale? En la que nos dicen que el trauma es la exposición a muerte real o amenaza de muerte, lesiones graves o violencia sexual de una o más de las siguientes maneras, ¿vale? Experimentar directamente el evento traumático, ser testigo en persona del evento tal y como le ocurrió a otras personas. Aquí hago un inciso porque, por desgracia, en este momento todos estamos siendo testigos, ¿no?, de la tragedia que está ocurriendo en Valencia, ¿no? Y eso podría provocar que las personas que no lo han vivido en su piel sí que puedan traumatizarse tan solo con ver esas imágenes, ¿no? Esas imágenes que están emitiendo una y otra vez, o en fin, ¿vale? Y en tercer lugar, enterarse de que el evento traumático le ocurrió a un familiar cercano o a un amigo cercano, ¿no? Decimos exactamente lo mismo que en el punto anterior. Finalmente, la CIE 11 habla de evento traumático, que es aquel que implica una amenaza extrema a la vida, integridad física o bienestar emocional, lo que puede resultar en trastornos como el TEP o el TEP complejo. Bueno, más o menos esto ya lo podríamos pasar y vemos un poquito, después de estas tres definiciones, pasamos a la definición de transdiagnóstico. Vamos allí y aquí nos tenemos que remontar un poco en las últimas décadas, ¿no? El diagnóstico de los trastornos mentales ha pasado por cambios muy importantes, ¿no?, debido a las actualizaciones de sistemas de clasificación en psicología. Siguiendo el ejemplo de la medicina, la psicología ha adoptado métodos de investigación y enfoques similares para estudiar y abordar, ¿no?, los problemas clínicos. Sin embargo, a diferencia de las enfermedades médicas, en la psicología no contamos muchas veces con estas pruebas, con estos marcadores biológicos, ¿no?, que nos confirmen la presencia precisamente de un trastorno mental. Salvo en algunos casos, ¿vale? Salvo en algunos casos como pueden ser algunos tipos de demencia o creo que en narcolepsia también, ¿vale? Bueno, seguimos y efectivamente a veces se ha argumentado, ¿no?, que el éxito de estos tratamientos farmacológicos en mejorar ciertos síntomas indica que los desórdenes mentales tienen esa base biológica, ¿no? Sin embargo, como observó y tiró un poquito de ironía ahí Hickey en 1998, ¿no?, él decía que el hecho de que una persona tímida se sienta más relajada al beber alcohol no implica que esa timidez sea causada por la falta de una cerveza. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo resalta que algunos de los medicamentos, por supuesto, son útiles, pueden ser útiles, pero no necesariamente están explicando esa raíz biológica de esos trastornos mentales, ¿vale? La alta comorbilidad en los diagnósticos plantea serias dudas sobre las categorías diagnósticas, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no?, con esto del cambio de paradigma, ¿no? Estas categorías que se han utilizado históricamente, las cuales deberían de cumplir, dicen, con unos criterios. Deberían de ser discretas, ¿no? Dicen, vale, ¿qué son discretas? Pues que no tienen que compartir características relevantes entre sí. También nos dicen que son mutuamente excluyentes, ¿no?, impidiendo un diagnóstico simultáneo de dos trastornos a la vez. Y en tercer lugar, son exhaustivas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los miembros de una categoría compartan las mismas características. Sin embargo, ¿vale?, tal y como dicen Hernández y Guzmán en el 2011 y Sandín en el 12, ¿vale?, el grado de solapamiento entre estas categorías muestra que estas reglas no se cumplen, ¿vale?, completamente. Muy bien, seguimos. Entonces aquí tenemos un escenario en el que se ha puesto en cuestión este enfoque categorial, sugiriendo que este modelo, en cierto sentido, se ha vuelto insostenible. En su lugar ha cobrado fuerza la teoría de las redes, ¿no?, la TR, ¿no?, que plantea que las categorías diagnósticas no son entidades reales, ni deberían guiar a la práctica clínica o a la investigación científica, ¿no? Según esta teoría,
solo existan síntomas que se conectan entre sí formando patrones, como una red, ¿vale? Estos patrones de concurrencia específicos. Muy bien. Entonces, podemos decir que encasillar a los pacientes en diagnósticos estrictamente definidos, como si fueran clasificaciones botánicas, simplifica esta realidad humana. Y desde luego estamos descuidando esos elementos personales y contextuales, ¿no? Clave para un tratamiento adecuado, según dicen estos autores, ¿no? Smith en el 95 también observa que esta estructuración tan sumamente rígida tiende a fomentar un enfoque de manual en los terapeutas, ¿no? Lo que resulta en menor flexibilidad, por supuesto, y atención a las necesidades individualmente de cada uno de los pacientes. Además, muchas técnicas desarrolladas para los trastornos específicos han mostrado ser igualmente eficaces, efectivas para otros diagnósticos, ¿vale? Cuestionando la especificidad real de estos tratamientos. Sería comparable a que la insulina no solo tratara la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Sino que también tratara, la conjuntivitis crónica y el cáncer de páncreas, ¿vale? Así, dicho así, nos parece bastante absurdo, ¿no? Vale. Actualmente, entonces, según estas apreciaciones, no está nada claro si las terapias son efectivas debido a sus elementos específicos o por factores comunes que comparten, ¿no? En este contexto, un informe reciente de la ONU cuestiona la eficacia de este modelo biomédico, este modelo biomédico tradicional en salud mental, señalándolo como obsoleto, como inadecuado ya, ¿no? El documento destaca la necesidad de un paradigma que respete los derechos humanos y promueva una atención psicosocial para el tratamiento de los trastornos de la salud mental, ¿no? Os podemos leer un fragmento de este documento en el que dice que en un momento en el que existe la necesidad urgente de efectuar un cambio de enfoque, se debería dar prioridad a la innovación de políticas a nivel de la población, prestando especialmente atención a los factores sociales, a los determinantes sociales y abandonar el modelo médico predominante que trata de curar a las personas centrándose en los trastornos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, concluyendo ya un poquito el tema del transdiagnóstico, de la definición, ¿no? En psicología, este término se refiere, entonces, como hemos visto, a un enfoque que va más allá de las categorías diagnósticas tradicionales, ¿no? En lugar de centrarse en diagnósticos específicos, este enfoque investiga los factores comunes que subyacen a estos o a varios trastornos, ¿no? La idea es que muchas condiciones psicológicas comparten estos patrones, ¿no? Y mecanismos que son similares, como ciertos pensamientos, como ciertas emociones, como conductas, lo que nos permite desarrollar intervenciones que aborden varios problemas a la vez, ¿vale? Este enfoque es especialmente útil, por supuesto, cuando las personas presentan esta comorbilidad, ¿no? Es decir, los múltiples diagnósticos simultáneamente, y busca el promover una comprensión y un tratamiento más unificado y más flexible. No sé si a lo mejor para aterrizar un poquito todo esto, ¿no? Podríamos poner un ejemplo de dos personas que sufren un accidente, van en coche y sufren un accidente, ¿no? Ese sería el evento traumático, ahí lo tenemos, ese es el evento. Una de las personas, a raíz de este trauma, desarrolla una fobia a conducir, una maxofobia, ¿vale? El otro, en cambio, el otro pasajero que va a él, mismo accidente, él no desarrolla una fobia, pero sí desarrolla, pues no sé, un trastorno del sueño, ¿vale? Un trastorno del sueño, desarrolla insomnio, tiene dificultades para dormir, ¿vale? Uno cumpliría los criterios de diagnóstico de fobia específica. El otro, un trastorno del sueño, ¿de acuerdo? Pero a nosotros resulta que no nos importan tanto estos criterios, ¿no? Aunque los tengamos en cuenta, por supuesto,
¿vale? Sino que nos importa trabajar en ambos, ¿vale? Con el suceso que han vivido, no con esto que estamos contando, ¿no? A uno la sintomatología le sale por un lado y al otro por otro, ¿vale? No sé si esto se explica, ¿no?, un poco el por qué decimos que el trauma está en la base de muchas cosas que no nos importan tanto, ¿no? Las categorías, ¿no? Eso, las categorías diagnósticas. ¿Vale? Ahí estaríamos. Y ahora dejo a mi compañera Silvia que explique el modelo PAI, que es el modelo que subyace a MDR. Es importante saber que PAI son las siglas de procesamiento adaptativo de la información. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, porque es un modelo que postula que las redes de memoria que se van generando en nuestro cerebro son la base tanto de la patología como de la salud, ¿vale? Este modelo nos indica que todas las personas, de una manera innata y natural, tenemos un sistema de procesamiento de la información con el cual se van asimilando todas las nuevas experiencias que vamos viviendo, se van almacenando en distintas redes de memoria y van generando la base de nuestras percepciones, nuestras actitudes y nuestro comportamiento. La información que es útil la aprendemos, la almacenamos y nos ayuda a guiar nuestra conducta. Cuando sucede una experiencia perturbadora, ¿no?, podemos seguir viviendo gracias a que ésta se integra, se enlaza con una información adaptativa que ya hemos almacenado en el pasado y así podemos, como digo, integrar todo y guiar nuestra conducta, ¿no? O sea, como explicaban nuestras compañeras en la ponencia anterior, muchas veces vivimos situaciones que podrían denominarse traumáticas, ¿no?, o muy difíciles de afrontar, y estas quizás no generan una aparición de sintomatología gracias a que esta información adaptativa nos ha ayudado a resolver toda esa información perturbadora que ha entrado en nuestro cerebro. Por tanto, podríamos decir que la premisa principal de este modelo es que la patología surge a raíz de esos recuerdos que han sido almacenados pero de una manera inadecuada, porque no se han procesado de una forma apropiada, ¿no? ¿Cuándo diríamos que sucede esto? ¿Por qué aparecen ciertos recuerdos que no se almacenan adecuadamente? Porque esa experiencia que la persona ha sufrido sobrepasa sus recursos, sobrepasa su capacidad de afrontamiento y esto provoca que aparezca un trauma o memoria patogénica, que es un término que estamos empezando a usar más ahora desde nuestro enfoque. Cabe destacar que si tenemos en cuenta las concepciones tradicionales de trauma, parece que simplemente podemos considerar trauma aquello que se relaciona con una amenaza a la vida o a la integridad física de las personas. Y por supuesto que esas situaciones suelen ser traumáticas, ¿no? Pero luego, a la hora de la verdad, en la práctica clínica, creo que muchos estaremos de acuerdo en que muchas veces vemos que los pacientes llegan sobrepasados o sienten que no tienen los recursos necesarios para abordar situaciones como puede ser una ruptura sentimental o un despido laboral, ¿no? Realmente su vida no está en peligro, pero genera sintomatología y hay que trabajarlo de la misma manera. ¿Qué sucede con estos sucesos que no se han procesado adecuadamente? Nosotros decimos que es como si se congelaran y al congelarse no permite que conecte con otras redes de memoria y por tanto, como decíamos, que no conecte con esa información adaptativa que lo ayudaría a resolverse, ¿no? El hecho de que se congelen implica que esos recuerdos se almacenan en un estado con una forma específica. La forma específica que es la que se relaciona con el momento del evento. Por tanto, incluye todas las imágenes relacionadas con la situación traumática, sonidos, emociones, sensaciones, cualquier tipo de información que la persona experimenta en ese momento. Estas memorias se almacenan por asociación y van formando redes de memoria en las que se van ligando las experiencias que vamos viviendo en el presente con las experiencias que vivimos en el pasado. Por tanto, esto implica que esas percepciones originales que se han quedado congeladas pueden continuar siendo desencadenadas y resultando en ciertas reacciones emocionales, cognitivas y conductuales. Por tanto, pueden manifestarse como sintomatología relativa a distintos diagnósticos.
A nosotros nos gusta explicar esto con una metáfora. Asimilamos el cerebro a un ovillo de lana, ¿no? El cerebro está constantemente haciendo asociaciones y conectando la información que nos va llegando. Eso en nuestro ovillo serían como los distintos hilos que se van cruzando, ¿vale? Entonces el cerebro va funcionando, los hilos se van cruzando y aparentemente no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que de repente aparece una de estas situaciones traumáticas que la persona no puede afrontar de la manera adecuada. Y es como si en uno de esos hilos se formara un nudo, ¿vale? Entonces se forma un nudo, los hilos se siguen cruzando, pero ese nudo está ahí. Y ese nudo, como decía, se congela y contiene toda esa información. De manera que cuando en el presente aparece algún estímulo, tanto externo como interno, tanto una situación que nos encontramos como algún pensamiento que conecta con ese nudo, de repente es como si ese nudo se abriera y saliera esa información y por tanto desencadenara todas estas reacciones, ¿no? Por tanto, podemos decir que los síntomas aparecen porque esos recuerdos que no se han procesado y que no se han almacenado de la manera adecuada se han activado. Y esta activación, como digo, se produce porque aparecen determinados estímulos que el cerebro relaciona con el suceso traumático. Por ejemplo, cogiendo también el ejemplo que decía Nuria de un accidente de coche, ¿no? Una persona sufre un accidente de coche, en el momento es traumático, en el momento la persona pues, tiene mucho sufrimiento, lo pasa mal y ahí se formaría un nudo. ¿Qué pasa? Que esa persona, pues bueno, muchas veces continuamos con nuestra vida, continuamos funcionando y no somos conscientes quizás de que ese nudo se ha generado ahí porque a lo mejor la sintomatología aún no ha dado la cara, ¿no? Pero de repente esta persona va por la calle y ve que a lo lejos 2 coches han tenido un pequeño choque. Nada muy grave ni nada muy aparatoso. Y de repente a esta persona le aparece un ataque de ansiedad. Y claro, a lo mejor el resto de personas no lo entiende y puede decir, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser si ha sido un choque pequeño, no estaba esta persona en el coche, no era nadie conocido suyo, ¿no? Para los demás puede ser un estímulo neutro que simplemente pues, les ha asustado un poco o les ha generado un poco de curiosidad. Pero ¿qué pasa? Que a la persona que tenía este nudo le ha conectado directamente y es como si experimentara de nuevo esas emociones o esas sensaciones que tuvo en aquel momento. Porque realmente cuando ocurre un trauma parece como que queda guardado dependiente del estado emocional que tuvo la persona en ese momento. Y entonces, como digo, cuando pasa el tiempo aparece un estímulo, para los demás es neutro, pero para esta persona es un detonante. Hablamos de detonantes cuando desencadenan estas reacciones que quizás no son proporcionadas teniendo en cuenta la situación, pero teniendo en cuenta la historia de vida de la persona, sí que tienen un sentido y tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? Cabe destacar también que el tipo de sintomatología viene determinada tanto por el tipo de suceso traumático como por la interpretación que hace la persona sobre el mismo, ¿vale? Es decir, a lo mejor no atendemos a unas categorías diagnósticas muy cerradas y muy estrictas, pero sí que entendemos el sentido de lo que ha sucedido, ¿no? Y si yo sufro una experiencia de abandono, probablemente mi sintomatología se relacionará con ese miedo al abandono o esa dificultad para gestionar situaciones de abandono o soledad. Sin embargo, si cogemos, por ejemplo, ese miedo al abandono como un síntoma, podrían encajar diferentes diagnósticos, porque podemos encontrarlo tanto en una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad como en un niño que a lo mejor tiene ansiedad por separación. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenemos en cuenta la sintomatología, tenemos en cuenta si encaja con algún diagnóstico que también nos pueda guiar en el tratamiento, pero sobre todo tenemos en cuenta su relación con sucesos traumáticos que haya podido vivir la persona. Que, como decían antes nuestras compañeras, algunos son más evidentes, ¿no? El ejemplo que he puesto del accidente de tráfico puede ser bastante evidente para la propia persona, es decir, sufro un accidente de coche y otro accidente de coche me desencadena la reacción. Pero realmente muchas veces no es tan fácil encontrar ese suceso traumático en la historia de vida de la persona, porque, como decía,
no es solo experiencia de peligro de la vida o de la integridad física, sino que a lo mejor puede ser tener un padre que en la infancia ha sido muy estricto, ha echado muchas broncas, ha sido agresivo en su manera de educar y quizás la persona no es consciente de que ahí se han generado unos nudos y quizás no es consciente de que eso puede que luego en sus relaciones interpersonales le afecte y que a lo mejor si tiene una pareja que es en algún momento un poco más estricta, no se da cuenta de que está influenciada su reacción por todo lo que vivió en la infancia con su padre, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta toda la historia de vida de la persona y atender a todos esos recuerdos que ahora mismo le generen perturbación, aunque desde el punto de vista tradicional de trauma parecieran no encajar en sintomatología traumática. Entonces, bueno, un poco por resumir todo el modelo, que puede ser un poco difícil de asimilar toda esta información, y más si no trabajáis tanto desde este enfoque, podemos concluir que cuando una situación adversa no se procesa de la manera adecuada, se produce una memoria patogénica o trauma. Y esta memoria patogénica es la que contiene toda la información relacionada con el suceso. Por tanto, diríamos que las memorias patogénicas son esos recuerdos que se han asociado al desarrollo de síntomas y de trastornos. Y que los síntomas pueden aparecer o suelen aparecer por la activación de estos recuerdos no procesados y no almacenados de manera adecuada. También queríamos hacer un pequeño apartado hablando de la conceptualización del trastorno de estrés postraumático. Realmente, desde el modelo PAI se entiende que el continuo de experiencias adversas prolongadas va creando, a su vez, una red de memoria acumulativa con toda esta exposición al trauma. Y ahí están todas las memorias patogénicas que comparten información emocional, somática, sensorial y cognitiva. El hecho de que esta red se vaya formando no permite que todos esos recuerdos, todas esas situaciones se consoliden y se integren, ¿no? Es decir, es como que lejos de conectar con información adaptativa que resuelva toda esa información perturbadora, se va acumulando, ¿no? Y entonces los efectos acumulados se asocian con respuestas emocionales más severas. Si una persona sufre un hecho aislado en un momento de su vida, como decía, el accidente de coche, lo suyo sería esperar que la sintomatología no fuera tan severa o fuera más fácilmente resoluble. En cambio, si hablamos de una persona que ha estado pues a lo largo de toda su infancia, como decía, expuesta a una negligencia o a unos malos tratos por parte de sus padres, probablemente haya una gravedad mayor de la sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, queremos destacar esto porque parece que muchas veces el trastorno de estrés postraumático se trabaja como algo limitado, como un trauma finito que ocurrió en el pasado y que ya no sucede. Y muchas veces hay una exposición diaria a esa falta de seguridad y de protección que pueden sentir las personas y que muchas veces puede ser más traumática, ¿no? Por esta noción de que es algo continuo. ¿Por qué estas experiencias adversas prolongadas dificultan la consolidación? Porque realmente un poco más a nivel psicobiológico, para entender también los mecanismos que hay detrás de esto, es que realmente esas experiencias adversas están generando mucho estrés en la persona. Y ya sabemos que el estrés es la liberación de cortisol. Entonces, en este caso, el cortisol se libera sobre el hipocampo. Y el hipocampo es esa estructura que tiene un rol muy importante en la consolidación de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Por tanto, podría estar relacionado con ese deterioro en la capacidad de consolidación de la red de memoria acumulativa y, por tanto, no lo permite integrarse en un todo integrado, ¿no? Todas estas memorias patogénicas que van formando la red permanecen conectadas en un estado excitatorio permanente, con memoria a corto plazo, ¿vale? Esto es lo que decía de que puede desencadenar reacciones emocionales muy intensas, porque está en ese estado
excitatorio, ¿no? Por tanto, también se va expandiendo con cada experiencia adversa. Esa red va creciendo, como decía, y se va complicando un poquito más la sintomatología, hasta el punto de que no solo condiciona nuestra conducta en el presente, sino que también puede cambiar nuestra manera de abordar nuestro futuro, puede producir preocupaciones muy catastróficas. ¿Por qué? Porque está esa red ahí funcionando y generando todos estos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que cuando una persona ha estado viviendo situaciones traumáticas muy continuadas, esto no permite que haya un momento de pausa, que haya un momento de descanso en el que la persona sienta esa seguridad. Entonces, al no haber ese periodo de seguridad y de calma, por así decirlo, se produce el estrés traumático continuado. Vale, como decíamos, vamos a ver un poco por qué el MDR integra muy bien esa definición de transdiagnóstico que explicaba Nuria y encaja con toda esta idea de que el trauma está en la base de muchas patologías. El MDR trabaja específicamente procesando esos recuerdos traumáticos o memorias patogénicas que explicábamos. Entonces, estas son la base, muchas veces, o un factor común de distintos trastornos, como puede ser la ansiedad, la depresión, algunos trastornos de personalidad, etc. El MDR accede a esos recuerdos traumáticos y los reprocesa, de manera que conseguimos disminuir los síntomas que podrían estar en, como decía, múltiples diagnósticos, ¿no? Por tanto, no solo nos enfocamos en un diagnóstico concreto, sino que podemos tratar mucha sintomatología relacionada con múltiples diagnósticos. También importante que damos mucho énfasis a lo que son los recuerdos, las experiencias traumáticas, pero en MDR no solo trabajamos con esas situaciones adversas, sino que trabajamos con más aspectos que se relacionan con lo que ocurrió. Tenemos, bueno, como hemos estado viendo, todas estas memorias traumáticas, pero también tenemos muchas cogniciones negativas. Como decía antes, no es solo lo que ocurre, sino la interpretación que hace la persona de eso que ocurre. A lo mejor, ante un mismo evento, ante un abuso, una persona lo interpreta como, pues yo soy un problema, si el problema está en mí y por eso han abusado de mí, y quizás otra persona no lo interpreta por ese lado, sino que lo interpreta por nadie ha estado ahí para salvarme. Entonces es importante prestar atención a todas estas creencias negativas, no soy suficiente, no valgo, no estoy seguro, porque también pueden estar en la base de esa patología, ¿no? Y, por supuesto, las dificultades en la regulación emocional. Al final, nosotros también, al trabajar con MDR, tenemos que dotar de herramientas que ayuden a los pacientes a regularse y muchas veces, sobre todo porque en el recuerdo desencadena reacciones muy emocionales muy intensas que a lo mejor la persona, pues como decimos, no tiene recursos para abordarlo, ¿no? Por tanto, con todo esto podemos concluir que MDR es altamente compatible con este enfoque transdiagnóstico. Se centra en todos esos mecanismos subyacentes que se relacionan con el recuerdo traumático y podemos así realizar un tratamiento más integrativo y más personalizado. Por tanto, más eficiente y, sobre todo, como decía Nuria, pero que es importante destacar, en pacientes con comorbilidades, ¿no? Con múltiples diagnósticos simultáneos o que a lo mejor no encajan fácilmente en un único diagnóstico, ¿no? Que eso también nos lo encontramos muchas veces. A lo mejor alguien presenta sintomatología ansiosa, pero no podemos encajarle en un diagnóstico concreto porque no cumple todos los criterios, ¿no? Entonces, esos diagnósticos no especificados que nos encontramos en las diferentes categorías, pues podrían ser tratados desde MDR. Bueno, ahora vamos a poner unos poquitos estudios que ejemplifican todo esto que hemos intentado explicaros. Bueno, aquí tenemos un estudio de 3 autores, Poli, Geminani, madre mía, vaya nombres, y Micoli,
que lo que estudian es básicamente los efectos de la intervención de MDR en personas que han tenido algún recuerdo traumático y se vio que esa exposición al trauma luego se relacionaba con un aumento en diagnósticos de depresión, de trastorno bipolar, de trastorno obsesivo-compulsivo y de algunos trastornos de alimentación, entre otros. En este otro estudio lo enfocan más en el diagnóstico de psicosis y de síntomas psicóticos. Y lo que sugieren es que esos tratamientos como el MDR, que se han centrado en trabajar el trauma y por tanto que procesan recuerdos traumáticos, son eficaces en reducir los síntomas de estrés postraumático en esos pacientes con psicosis. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva transdiagnóstica, como decimos, tanto el estrés postraumático, el trastorno de estrés postraumático, como los síntomas psicóticos comparten ciertas características comunes, como pueden ser síntomas ansiosos, cogniciones intrusivas, afecto negativo, y entonces al trabajar esos traumas podemos abordar todos los tipos de síntomas, tanto los más relacionados con el trauma puramente dicho como los psicóticos. En este otro habla un poquito de la relación con el desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias, con el abuso de sustancias. Entonces, este estudio es de Carleto y colaboradores y también, como digo, analiza el tratamiento con MDR teniendo en cuenta los síntomas traumáticos en pacientes que han tenido abuso de sustancias. Lo que ven Carleto y sus colaboradores es que hay una relación significativa entre estar expuesto a estrés severo en la niñez, ¿no?, a estas situaciones prolongadas de trauma, y el abuso de sustancias en la vida adulta. Fijaos que aquí se ve un poco lo que decía, que a lo mejor muchas veces no es una relación aparente o muy evidente, y en cambio luego, por todos estos mecanismos que ocurren en el cerebro, podemos encontrar que el trauma se relaciona con consumo de sustancias y que, por tanto, a mayor número de experiencias adversas en la infancia hay una mayor probabilidad de desarrollar problemas de consumo de sustancias. Por tanto, teniendo esto en cuenta, sugieren que, claro, si trabajamos desde ese enfoque de trauma, podemos reducir todos esos síntomas, ¿no? Aquí, esos nudos que tiene la persona por haber vivido determinadas situaciones en su infancia le están llevando a una sintomatología de consumo. Por tanto, si conseguimos con MDR deshacer esos nudos y que toda esa información se integre de manera adecuada, conseguiremos que el consumo se reduzca. Por tanto, concluye que el trauma es un elemento transdiagnóstico clave en numerosos trastornos. Este otro lo que habla es de la efectividad que tienen los tratamientos que se centran en el trauma en adolescentes que tienen diagnosticado un trastorno de depresión mayor, ¿vale? Y es de Pau y colaboradores. Aquí, como digo, se va examinando lo efectivo que pueden ser tratamientos como MDR en adolescentes con depresión y se ve que estos tratamientos que se enfocan en el trauma no solo reducen significativamente los síntomas, sino que también mejoran la sintomatología depresiva. ¿Por qué? Porque si entendemos que lo que ha llevado a activarse a esos síntomas son determinadas experiencias traumáticas, podemos deducir que al trabajar esas experiencias se reducirá esa sintomatología. Este estudio habla del MDR en el trastorno límite de personalidad y es de Dolores Mosquera y Anabel González. Aquí exploran directamente el uso de MDR en el tratamiento del TLP o trastorno límite de personalidad y concluyen que puede ayudar a esos pacientes a procesar todos sus traumas y experiencias dolorosas de la infancia que encontramos que están en la raíz de mucha de la sintomatología de este trastorno, como puede ser la inestabilidad emocional, la impulsividad o la autoimagen negativa, entre otros. Por tanto, este enfoque no solo aborda los síntomas, sino que va a esa raíz, a esas causas que han generado determinados patrones conductuales y emocionales y que han acabado derivando en un trastorno límite de personalidad.
Por tanto, MDR aborda esos factores subyacentes, como el trauma infantil, y reduce los síntomas más allá del diagnóstico. Podemos decir que es una herramienta transdiagnóstica, ya que al reprocesar esos traumas hay unos efectos terapéuticos en numerosos trastornos. Muy bien, y después de hacer todo este pasaje, ¿no? Por definiciones, por el PAI, por los estudios, ¿vale? Atendemos a una serie de conclusiones. La versatilidad, ¿no? Uniendo toda la información, ¿no? La versatilidad del enfoque transdiagnóstico. Este enfoque permite tratar síntomas comunes a múltiples trastornos, lo que puede ser particularmente útil en pacientes con diagnósticos múltiples o que no encajan, tal y como apuntaba Silvia, perfectamente en una categoría diagnóstica única. También MDR como herramienta transdiagnóstica, ¿no? Al abordar recuerdos traumáticos que se encuentran en la base de múltiples trastornos. También el enfoque centrado en esa raíz del problema, ¿eh? El enfoque transdiagnóstico ayuda a abordar el núcleo de esos problemas en lugar de solo enfocarse, como venimos diciendo a lo largo de toda la presentación, en los síntomas de un trastorno específico, ¿no? ¿Vale? También eficiencia y efectividad en el tratamiento, ¿no? Al adoptar este enfoque combinado, el tratamiento puede ser más eficiente, ya que el paciente puede experimentar alivio en múltiples síntomas simultáneamente. También esta combinación, la mayor adaptabilidad para el terapeuta, ¿no? Esta combinación de enfoques permite a los terapeutas adaptar sus intervenciones según las necesidades y según también los progresos específicos de cada uno de los pacientes, ¿no? En conclusión, la integración del enfoque transdiagnóstico y el MDR ofrece un modelo terapéutico innovador y eficaz, que no solo promueve la resolución del trauma, sino que también proporciona herramientas para abordar una variedad de síntomas compartidos entre trastornos. Muy bien, aquí terminaríamos con la presentación. Aquí os dejamos la bibliografía, ¿vale? De donde hemos pues hecho esta presentación. Y no sé si te habría alguna pregunta, Silvia, algo más que... Sí, ahora vamos a dar unos minutitos porque entendemos que puede ser mucha información y quizás muy novedosa para muchos, y por si alguno pues tiene alguna pregunta que podamos resolver. Si no, de todas formas, os dejamos aquí nuestro email de contacto por si pues a lo mejor ahora no surge ninguna duda, pero al cabo de unas horas, cuando ya esté todo asimilado, pues sí que queréis preguntarnos algo y estaremos encantadas de poder resolveros lo que necesitéis. Así que bueno, es el momento de que nos pongáis por el chat, o bueno, las personas que estáis aquí, esas preguntas que os hayan podido surgir. Pues pregunto yo. ¿Vale? ¿Por qué consideráis, por ejemplo, que ante un mismo hecho, ¿no? Como el que comentabas antes de un accidente de tráfico, una persona podría desarrollar sintomatología así más traumática y por qué otra persona no? O sea, ¿qué factores así determinarían o influirían? No sé si antes... Bueno, por si acaso vamos a... ¿Sí? ¿Se oye? Vale, por si acaso digo, si no se ha oído en casa la pregunta que han hecho. Sí. Vale, genial, perdón. Fenomenal, sí. Depende de muchos factores, pero fundamentalmente también de la experiencia de vida, ¿no? Todos tenemos una experiencia vital que nos acompaña y que nos hace percibir las cosas de maneras diferentes. ¿Vale? Esto podría ser una de las respuestas a por qué una persona puede adoptar pues, una fobia, ¿vale? Y otra persona un insomnio, ¿no? Como decíamos en ese... Depende de su bagaje personal. Vale, hay una persona que nos ha escrito por el chat, lo leo. Buenas, muchas gracias por la charla, muy interesante. Yo tuve la suerte de formarme en España y luego fuera, así como trabajar fuera.
No entiendo el foco constante que hay aquí en España en torno a asociar el tratamiento de trauma exclusivamente en MDR. Hay por lo menos 3 terapias más, entre otras, la exposición prolongada, que a día de hoy se recomienda por delante de MDR. ¿Por qué no lo mencionáis? Me suena muy reduccionista. Igualmente, gracias. Bueno, nosotros realmente pertenecemos al grupo de trabajo de MDR del colegio, entonces por eso tratamos de acercar este enfoque y nuestra práctica a las personas que puedan estar interesadas. Por supuesto que hay otros tratamientos, en estos estudios también se mencionan, pero bueno, no podemos contar todo y por tiempo y muchas veces por conocimientos, porque al final no estamos formadas tanto en ese otro tipo de tratamientos, que no dudamos que puedan tener eficacia y que puedan ayudar también en la práctica clínica. Pero bueno, nuestro énfasis en el MDR viene sobre todo en eso, que este grupo nos ayuda a poder transmitir una herramienta que muchas veces está mal entendida o que falta conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, sentimos que te haya sonado reduccionista, pero no, nuestra intención era eso, simplemente acercar el MDR a cualquiera que pudiera estar interesado. Gracias. Nos dicen que si podemos poner los correos de nuevo. Están puestos, no sé si los podéis ver ahora mismo, si alguien me puede decir. Sí, ya se los he puesto. Vale, genial. Otra chica nos pregunta, ¿enviarán el material por correo? ¿Se podrá ver también en diferido? Muy buena ponencia. En principio se puede ver en diferido, si no me equivoco. Pero lo del material no estoy segura, la verdad. No sé si se envía. Podemos consultarlo e intentar que os llegue el material. Supongo que se refiere a la presentación, Claro, ¿no? Sí, pues nosotras no tenemos ningún problema en que ese material se envíe. Sí, nosotras podemos enviarlo. Si queréis, podéis contactarnos a estos correos y os reenviamos ahí toda la información. Vale, nos preguntan también qué implicaciones podría tener este modelo en el ámbito forense. Yo no soy psicóloga forense, con lo cual desconozco esas aplicaciones en este ámbito. No sé si tú podrías aportar algo ahí. A ver, yo tampoco estoy formada en psicología forense, entonces, bueno, no vamos a hablar demasiado de lo que desconocemos, pero es verdad que sí que sabemos que en el ámbito forense hay una continua... hay muchas experiencias de trauma, ¿no? Realmente los psicólogos que se dedican al ámbito forense y que a lo mejor trabajan en juzgados con asuntos penales o incluso de familia, podemos encontrar que hay mucha traumatización, muchas veces ya solo por el propio proceso legal, claro, que es lo que se llama la retraumatización secundaria, si no me equivoco, que es el hecho de no solo me traumatiza el abuso sexual que he sufrido y que he tenido que denunciar, sino que todo el procedimiento por el cual tengo que ir a juicios, contarlo a un juez, contarlo ante un psicólogo forense y demás, también puede ser traumatizante. Entonces, creo que, lo dicho, desde mi poco conocimiento del campo, puede ser una herramienta muy útil y muy interesante. Sobre esto, quizás no, es que es un enfoque, es una manera de entender, y lo que estabais transmitiendo todo el tiempo es que se entiende el trauma como elemento transversal que está en la base de cualquier problemática, ¿no? El buscar que está en la base y que esos profesionales de ese ámbito forense también tengan esa formación, ¿no? Que todo el mundo en el ámbito jurídico pueda saber las implicaciones que tiene el trauma, todo lo que habéis compartido, ¿no? Que eso está en la base, que no es algo simple y que se une, ¿no? Y que ese elemento transdiagnóstico que nos va a ayudar a entender qué pasa a la persona, por qué la persona me cuenta esto así, por qué lo contó la primera vez de esta manera y la segunda de otra. No, por ejemplo, en ese caso, o incluso también que desde la psicología forense, yo tampoco estoy formada en esto, ¿no? Pero bueno, recordando cosas de la carrera, también tiene que ver con entender a las personas que tienen conductas violentas, o sea, no es de víctimas y de agresoras también, ¿no? Entonces, el poder comprender todo un poco más ayuda, porque poder trabajar con personas maltratadoras, con hombres que maltratan o hombres que violan, es importante para poder trabajar con esas personas, entender
de dónde viene esto y poder verlas como personas. Y coger, ¿no?, ese trauma que está ahí abajo para ver más allá y poder comprender de dónde sale todo esto. Efectivamente. Muchas gracias. Sí, realmente es algo interesante que yo creo que daría para otra ponencia, el ver las aplicaciones de este enfoque de trauma como elemento transdiagnóstico aplicado al ámbito forense. Así que bueno, nos lo apuntamos. Vale, otra chica nos pregunta, habláis de los ACE, de los eventos adversos en la infancia, que es importante, pero es una lista específica que son, no entiendo muy bien la pregunta, pero es una lista específica que son valores de vulnerabilidad a problemas de salud mental general. Yo tampoco la entiendo. No sé entiendo si nos muy la- bien, Lara, perdona, si puedes intentar desarrollar un poquito más la pregunta para que nos quede más claro y poder responderte bien. Y Adrián nos pide que pongamos la bibliografía otra vez. Vuelvo Ahí estamos. aquí. Bueno, son dos partes. Son 2 diapositivas. Ahí hemos puesto sobre todo los estudios, que quizás es donde necesitáis también un poco más de información para entender qué se estudió y cómo se estudió. Pero bueno, también hemos incluido artículos que explican más en detalle el modelo PAI para quien quiera profundizar un poquito más. Vale, de momento no hay más preguntas. A ver si Lara nos puede desarrollar un poco más su pregunta. Cerramos entonces, ¿vale? De todos modos, recordad que tenéis nuestros mails, es decir, podéis poneros en contacto con nosotras para cualquier pregunta, cualquier aclaración, ¿vale? Como decía Silvia, si después, ¿no? Después de digerir todo esto nos surgen preguntas, ningún problema en que nos mandéis lo que queráis mandarnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado, los que estáis aquí, y nada, esperamos que os haya gustado y que os haya aportado un poquito de conocimiento para vuestra práctica o simplemente por amor al arte y a la psicología. Gracias.